El silencio en un camposanto no es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia densa que oprime el pecho de quienes se atreven a caminar entre las lápidas después del ocaso. Los cementerios funcionan como un velo que oculta verdades desgarradoras, fronteras vibrantes entre lo que conocemos y lo que nos aterra imaginar. Caminar entre los senderos de mármol y tierra es transitar por un archivo de almas que, en ocasiones, se niegan a permanecer en el olvido. La muerte, aunque la entendemos como un punto final, suele ser apenas el prólogo de historias que desafían la lógica del hombre y la rigidez de la ciencia. Existen lugares donde la paz de los difuntos es interrumpida por fuerzas que no tienen nombre, y donde los ataúdes, en lugar de ser lechos eternos, se transforman en piezas de un rompecabezas macabro que nadie ha logrado resolver por completo. Uno de los enigmas más inquietantes se encuentra en la paradisíaca isla de Barbados, dentro de la cripta de la familia Chase. A principios del siglo XIX, lo que debería haber sido un lugar de descanso aristocrático y respetable, se convirtió en el escenario de un horror inexplicable. La cripta, excavada en roca sólida y sellada con una losa de piedra tan pesada que requería el esfuerzo de varios hombres adultos para moverla, escondía un secreto que enfureció a la nobleza local. Todo comenzó en el año 1812, cuando la cripta fue abierta para enterrar a Lord Chase. Para el horror de los presentes, los ataúdes de plomo que ya estaban en el interior, y que pesaban cientos de kilos cada uno, no estaban en sus lugares. Habían sido arrojados de sus pedestales y estaban dispersos por el suelo en posiciones caóticas, como si un gigante enfurecido los hubiera utilizado como juguetes de metal. No había rastros de agua, ni inundaciones, ni movimientos sísmicos que explicaran tal desorden dentro de una cámara hermética. El honor de la familia Chase estaba en juego, y el misterio atrajo la atención del mismísimo gobernador de la isla, Lord Combermere. Decidido a encontrar una explicación racional y detener los rumores de profanación, el gobernador supervisó personalmente el siguiente entierro. Antes de cerrar la cripta, ordenó que se esparciera una fina capa de arena blanca por todo el suelo de la cámara mortuoria. Si alguien entraba de forma clandestina por algún acceso oculto, sus huellas quedarían impresas para siempre en la arena. Mas entonces la enorme losa de piedra fue sellada con cemento fresco, y el gobernador estampó su propio anillo oficial en el material húmedo para garantizar que nadie pudiera abrirla sin que él lo supiera. Meses después, impulsado por la curiosidad y el temor creciente de la población, el gobernador regresó. El sello de cemento estaba intacto, sin una sola grieta que indicara manipulación externa. Sin embargo, al abrir la cripta, el espectáculo fue dantesco. Los pesados ataúdes de plomo habían sido lanzados contra las paredes con una violencia inaudita, pero sobre la fina capa de arena no había ni una sola huella humana o animal. El suelo estaba tan liso como cuando lo dejaron, a excepción de las marcas profundas dejadas por los féretros al ser arrastrados por una fuerza invisible. Aquel enigma sin respuesta obligó a la familia a abandonar la cripta para siempre, dejando tras de sí un silencio que aún hoy hiela la sangre de los visitantes. Mientras el misterio de Barbados se hundía en el olvido del tiempo, en el corazón de Estados Unidos nacía otro relato de sombras permanentes. En el cementerio de St. Louis, número 1, en Nueva Orleans, la delgada línea entre la devoción y la maldición se desvanece frente a la tumba de Marie Laveau. Ella, conocida como la reina del vudú, sigue ejerciendo una influencia magnética sobre los vivos mucho después de que sus restos fueran depositados en la piedra blanca. Los que buscan favores desesperados acuden a su tumba para marcar 3 cruces en el mármol, esperando una intervención milagrosa en sus vidas. Pero el precio de invocar su nombre suele ser más alto de lo esperado, y la desesperación de los que buscan favores termina muchas veces encontrando sombras acechantes. Los visitantes reportan una tensión emocional insoportable al acercarse al sepulcro.
una sensación física de ser observados por 1000 ojos desde el vacío. Se dice que, durante las noches de humedad espesa en Luisiana, emanan voces de las paredes de piedra, susurros en idiomas olvidados que parecen suplicar o advertir a los intrusos que se alejen. Hay quienes aseguran haber visto figuras oscuras que se desplazan entre las tumbas elevadas, entidades que no pertenecen a este mundo y que parecen proteger el descanso de la reina del vudú. Las marcas de las cruces, en lugar de ser simples grafitis, parecen aparecer y desaparecer solas, como si la propia tumba estuviera viva y respirara a través de sus grietas. El cementerio de St. Louis no es solo un lugar de entierro, es un portal donde la fe y el miedo caminan de la mano. Pero si de verdad buscamos una imagen que desafíe nuestra cordura, debemos viajar a las profundidades de Sicilia, en Palermo. Allí, en las oscuras y gélidas catacumbas de los capuchinos, descansa el cuerpo de Rosalía Lombardo. La pequeña murió en 1920, a la edad de 2 años, víctima de una neumonía. Su padre, consumido por un dolor insoportable y una obsesión que rayaba en la locura, se negó a dejar que el cuerpo de su hija se descompusiera. Encargó al más famoso embalsamador de la época, el doctor Alfredo Salafia, que preservara su cuerpo para que pareciera que solo estaba durmiendo una siesta eterna. El resultado fue tan perfecto que Rosalía es conocida hoy como la Bella Durmiente. Su piel conserva la lozanía de la infancia y sus rizos dorados parecen brillar bajo la luz de las linternas de los turistas. La tragedia de este padre, que no aceptó la muerte, se transformó en un fenómeno que la ciencia aún discute con escepticismo. Durante décadas, los monjes que custodian el lugar y los visitantes han jurado que la niña abre y cierra los ojos según la hora del día. Lo que comenzó como un rumor piadoso se convirtió en una realidad escalofriante cuando diversos registros en video capturaron el momento exacto en que los párpados de Rosalía, después de un siglo de muerte, se deslizaban lentamente para revelar sus ojos claros y profundos. Algunos científicos argumentan que se trata de un efecto óptico causado por la luz que entra por las ventanas laterales y el ángulo de visión, pero para aquellos que han estado frente a su pequeño ataúd de cristal, la sensación es muy distinta. Es como si el amor y la obsesión del padre hubieran anclado el alma de la niña a su cuerpo, manteniéndola en un ciclo eterno de vigilia y sueño, negándose a abandonar por completo el mundo de los vivos. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. La pregunta que ahora nos asalta es si estos casos son simples coincidencias físicas o si es posible que la piedra y el mármol guarden rencores de siglos, alimentándose de la energía de quienes ya no están. Lo que sigue a continuación pondrá a prueba tu cordura, porque entraremos en territorios donde el mito y la realidad se confunden en la oscuridad más absoluta de los camposantos del mundo. Lo que vas a escuchar a continuación te hará dudar de la quietud de cada tumba que hayas visitado en tu vida. El aire se vuelve más pesado y frío cuando cruzamos el océano hacia el viejo continente, específicamente hacia las colinas del norte de Londres. Allí se encuentra el cementerio de Highgate, un lugar donde la arquitectura gótica victoriana ha sido devorada lentamente por la maleza y el olvido de las décadas. A principios de la década de 1970, este camposanto se convirtió en el escenario de uno de los episodios más extraños y mediáticos de la historia de lo paranormal. Un suceso que nació del miedo, pero que creció alimentado por la vanidad humana. Lo que comenzó como simples avistamientos de una figura alta y oscura, con ojos penetrantes entre las tumbas, pronto degeneró en una histeria colectiva que sacudió los cimientos de la tranquila sociedad londinense de la época. El conflicto central de este caso no solo involucraba a la entidad que supuestamente acechaba entre los mausoleos, sino a 2 ocultistas rivales que convirtieron el cementerio en un campo de batalla para sus propios egos. Estos hombres,
movidos por una sed insaciable de reconocimiento y oscuridad, compitieron públicamente por ver quién de ellos sería el primero en cazar a lo que la prensa denominó el vampiro de Highgate. La búsqueda de la verdad se transformó rápidamente en un espectáculo mediático grotesco, donde las cámaras de televisión y los reporteros inundaron los senderos sagrados, tratando la muerte como si fuera un decorado de cine. Esta traición a la paz de los difuntos tuvo consecuencias que nadie pudo prever. En su afán por demostrar sus habilidades mágicas y su valentía, los ocultistas y sus seguidores desataron un caos que llevó a profanaciones masivas de tumbas antiguas. La revelación de lo que estaba ocurriendo tras los muros del cementerio dejó a la policía y a los investigadores sin palabras. Durante aquellas noches de frenesí y supuesta cacería, se hallaron cuerpos de personas fallecidas hacía mucho tiempo fuera de sus ataúdes y de sus criptas selladas. Lo más inquietante no era solo la profanación, sino que los restos habían sido colocados en posiciones imposibles, como si alguna fuerza hubiera intentado reanimar o reorganizar la materia muerta con una intención maliciosa. El descubrimiento de cadáveres decapitados o estacados en el suelo de tierra removida fue un recordatorio de cómo la obsesión humana puede despertar horrores que debieron dormir para siempre. El caso del vampiro de Highgate dejó una cicatriz profunda en la historia de Londres, demostrando que a veces los monstruos que invocamos en los medios de comunicación son menos peligrosos que la oscuridad que llevamos dentro. Mientras la neblina de Londres seguía ocultando secretos, al otro lado del Atlántico, en las vastas llanuras de Iowa, una presencia diferente comenzaba a forjar su propia leyenda de terror. En el cementerio de Oakland, en la ciudad de Iowa, se alza una estatua de bronce de casi 3 metros de altura, conocida como el Ángel Negro. A diferencia de las figuras angelicales tradicionales que irradian paz y consuelo, esta estatua posee unas alas que no se elevan hacia el cielo, sino que apuntan hacia abajo en un gesto de tristeza infinita, o quizá de condena. La historia de este monumento está ligada intrínsecamente a la vida de Teresa Feldebert, una inmigrante que encargó la obra para que custodiara los restos de su esposo y su hijo. Sin embargo, lo que comenzó como un tributo de superación y dolor frente a la pérdida, se transformó en un estigma que persiguió a su familia incluso más allá del sepulcro. La leyenda del Ángel Negro es tan fascinante como aterradora debido al cambio físico que sufrió la estatua con el paso de los años. Originalmente, el bronce brillaba con un tono dorado bajo el sol, pero poco después del entierro de Teresa, el metal comenzó a oscurecerse de forma antinatural. No fue el verde esmeralda típico de la oxidación del cobre, sino un negro profundo y aceitoso que parecía brotar desde el interior de la propia estatua. La creencia popular sostiene que el ángel cambia de color tras cada acto de pecado o tragedia que marca a los descendientes de la familia, como si la estatua fuera un receptor de la oscuridad moral de los vivos. Este fenómeno dio paso a una maldición que todavía hoy mantiene alejados a los más supersticiosos durante las noches de luna llena. Se dice que quien se atreva a besar al ángel o a tocar sus alas bajo la luz plateada de la noche, enfrentará un destino fatal antes de que termine el año calendario. Hay registros locales de jóvenes que en un alarde de valentía desafiaron la leyenda y sufrieron muertes repentinas y trágicas poco tiempo después, alimentando el miedo de que la estatua no es solo metal, sino un recipiente de una energía vengativa. El desarrollo emocional de estos relatos nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del miedo. El temor que sentimos en estos lugares no viene necesariamente de lo que no podemos ver, sino de la posibilidad de que los muertos nos sigan observando con un juicio silencioso y constante a través de la piedra y el metal que erigimos en su honor. La mirada vacía del ángel de Iowa o la atmósfera cargada de Highgate
son recordatorios de que el respeto por los difuntos es la única barrera que nos separa de una oscuridad que no comprendemos del todo. Estos monumentos, creados para recordar, terminan convirtiéndose en centinelas de un pasado que se niega a ser enterrado. Pero mientras algunas leyendas se alimentan de estatuas que cambian de color o de supuestos seres de la noche, existen horrores que tienen una base mucho más real y física. A veces, la tragedia no proviene de una maldición o de una entidad sobrenatural, sino de un error humano tan profundo que hiela la sangre de cualquier persona que piense en ello. No todos los casos macabros involucran espectros. Algunos de los más perturbadores en la historia de los cementerios tienen que ver con aquellos que fueron entregados a la tierra antes de tiempo, víctimas de un diagnóstico equivocado y de un entierro apresurado que los condenó a una pesadilla que nadie debería vivir. Pero eso es algo que exploraremos en nuestro siguiente encuentro con el misterio. La idea de despertar en la oscuridad más absoluta, rodeado de 4 paredes de madera y con el peso de la tierra oprimiendo el pecho, es un pavor que ha trascendido generaciones. Este miedo, conocido técnicamente como tafofobia, no era infundado en los siglos pasados, cuando la medicina carecía de los instrumentos de precisión que hoy damos por sentados. Durante el siglo XIX y principios del XX, la catalepsia era un enemigo silencioso que podía imitar la muerte con una fidelidad aterradora, reduciendo el pulso y la respiración a niveles casi imperceptibles para el ojo humano. Es aquí donde surge el fenómeno macabro de los rasguños internos, una de las revelaciones más perturbadoras halladas durante las exhumaciones históricas en diversos cementerios. En numerosos camposantos alrededor del mundo, al trasladar restos para liberar espacio o por peticiones familiares, los sepultureros se han topado con una visión que ha perseguido sus sueños por el resto de sus vidas. Al abrir ataúdes antiguos, en lugar de encontrar un cuerpo descansando en la paz eterna de la posición original, descubrían que el cadáver estaba girado, con las rodillas flexionadas o con las manos aferradas a la tapa superior en un gesto de angustia congelada. Lo más estremecedor eran las marcas profundas, esos surcos tallados por las uñas desesperadas de alguien que, en un último aliento de vida, intentó desgarrar la madera para alcanzar la superficie. Esta tensión dramática llevó a la creación de los ataúdes de seguridad, equipados con sistemas de ventilación y campanas conectadas a la superficie por un cordel. La historia nos cuenta que estos dispositivos, a menudo, solo servían para alimentar leyendas de horror. Hubo noches en las que el viento soplaba fuerte y las campanas de los cementerios comenzaban a tintinear suavemente, provocando el pánico entre los vigilantes nocturnos. El problema radicaba en que, para cuando alguien reunía el valor necesario para cavar en medio de la noche, o cuando se obtenían los permisos legales para abrir la fosa, el oxígeno ya se había agotado hacía mucho tiempo. La redención para estas víctimas era imposible, y la culpa de las familias se convertía en una sombra perpetua al descubrir, demasiado tarde, que su ser querido había luchado una batalla solitaria y atroz contra la tierra. Este remordimiento se transformaba en monumentos de piedra que, en lugar de honrar la vida, parecían pedir perdón por una muerte que no debió ser definitiva. Estos relatos de entierros prematuros no son solo anécdotas de terror, sino una realidad documentada que ha moldeado nuestras leyes funerarias modernas, obligando a periodos de espera antes del sepelio para evitar que la tragedia se repita. Uno de los relatos más conmovedores y aterradores sobre este fenómeno nos lleva directamente al corazón de Buenos Aires, al cementerio de la Recoleta. En este laberinto de mármol y estatuas que parecen cobrar vida bajo el sol de la tarde, se encuentra la bóveda de Luz María García Belloso, conocida por muchos como la Dama Blanca de la Recoleta. Luz María era una joven de la alta sociedad argentina, cuya belleza y juventud
se vieron truncadas por una enfermedad fulminante. Su muerte, ocurrida a principios del siglo XX, sumió a su madre en una desesperación que bordeaba la locura. Se dice que la madre de Luz María no pudo aceptar la pérdida y pasó meses llorando frente a la bóveda, negándose a creer que su hija se había ido para siempre. El clímax impactante de esta historia ocurrió poco después del entierro, cuando los cuidadores del cementerio notaron algo inusual en la estructura de la tumba de la familia. Al inspeccionar la pesada puerta de mármol, encontraron grietas y marcas que no estaban allí el día anterior, además de rumores de ruidos sordos que parecían provenir del interior de la piedra sellada. Cuando finalmente se decidió abrir la bóveda debido a los persistentes temores de la familia, el horror se hizo presente de una forma que nadie esperaba. El cuerpo de Luz María no estaba dentro de su ataúd de madera noble. Los restos de la joven fueron hallados fuera de su lecho de muerte, tendidos en el suelo de la bóveda, justo detrás de la puerta de entrada. Sus manos presentaban heridas y las puntas de sus dedos estaban destrozadas, como si hubiera intentado mover con sus últimas fuerzas la losa de piedra que la separaba del mundo de los vivos. La resolución de este caso fue tan triste como macabra. La familia, consumida por el horror de saber que la joven había despertado en el frío de la tumba y que sus gritos nunca fueron escuchados, decidió transformar el lugar en un monumento al remordimiento eterno. Hoy en día, la tumba de Luz María es una de las más visitadas. Su estatua la muestra recostada sobre su propio sepulcro con una expresión de tristeza infinita, simbolizando la espera de una madre que nunca pudo perdonarse el haber entregado a su hija a la tierra antes de tiempo. La leyenda de la Dama Blanca sigue viva, y muchos aseguran haber visto a una figura joven y pálida deambulando por los pasillos de la Recoleta, buscando una salida que la piedra le negó en vida. Estos casos nos obligan a una reflexión final sobre los límites de nuestra comprensión y sobre por qué estas historias permanecen sin una explicación que alivie el alma. A través de este recorrido por los cementerios del mundo, desde las criptas móviles de Barbados hasta los rasguños internos en los ataúdes de la Recoleta, hemos visto que el silencio de las tumbas es, en realidad, un archivo de almas que aún tienen una historia que contar, aunque nadie quiera escucharla. Lo que llamamos casos macabros suelen ser los ecos de tragedias humanas que la lógica no alcanza a cubrir por completo. Los cementerios no son simplemente depósitos de cuerpos inertes. Son lugares donde la energía del amor, del odio y del sufrimiento se queda impregnada en cada piedra, en cada nombre grabado y en cada brizna de hierba que crece sobre los que ya no están. Quizá el verdadero misterio no sea qué hay después de la muerte, sino cómo el eco de nuestra existencia puede seguir resonando de formas tan inquietantes en el lugar de nuestro descanso final. Al cerrar estas crónicas de lo inexplicable, nos queda la certeza de que los muertos no siempre se quedan donde los dejamos. Ya sea por fuerzas sobrenaturales que mueven ataúdes en la oscuridad, o por el horror físico de un entierro prematuro, la línea entre ambos mundos es mucho más delgada de lo que nos atrevemos a admitir. Los misterios que hemos explorado hoy permanecen sin una respuesta definitiva, desafiando a la ciencia y a la razón, recordándonos que siempre habrá sombras que el sol no podrá disipar. Por eso, la próxima vez que pases frente a un cementerio y sientas ese escalofrío que recorre tu espalda, no lo ignores como algo natural. Podría ser simplemente el viento, o podría ser el susurro de alguien que intenta desesperadamente ser escuchado desde el otro lado de la tierra. Dime una cosa, si hoy tuvieras que pasar la noche completamente solo en medio de esas tumbas silenciosas, ¿qué sonidos crees que escucharías cuando las luces de la ciudad se apaguen y solo quede el latido de tu propio corazón en la inmensidad del silencio?